Buenas noches, nosotros somos el grupo 5 y vamos a exponer acerca de la mercancía, plu- plusvalía y ganancia. La mercancía es un objeto que se produce para ser vendido en el mercado. La plusvalía es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus producto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. La ganancia es el beneficio obtenido por una empresa o individuo después de deducir los costos de producción. Objetivo general, explicar el funcionamiento del sistema económico capitalista y sus principales herramientas de implementación en nuestro entorno para la comprensión de las políticas económicas, sociales que se amplían en nuestro país. Economía política. Analiza cómo los estados administran la economía, tomando en consideración variables sociales y políticas. Esta ciencia estudia la relación entre el poder político y la economía de un país. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la producción y el intercambio de bienes y servicios con fines de lucro. Características del capitalismo. Las principales características del capitalismo son: se rige por la libertad del mercado, posee propiedad privada sobre los medios de producción, se basa en el desarrollo del mercado, del comercio y en la economía monetaria. Posee una mínima intervención y supervisión del gobierno. A continuación, mi compañera. El origen del capitalismo. El capitalismo o economía libre ha existido desde las primeras civilizaciones. Sin embargo, formalmente apareció en Europa en el siglo XIII, cuando se introdujo como un sustituto del feudalismo, el sistema social económico de la Edad Media. El sistema capitalista ha atravesado dos fases históricas: la demonopolista o de libre competencia, que abarca el siglo XVI hasta el último tercio del siglo XIX. Liberalista o monopolista, que abarca del último tercio del siglo XIX hasta la actualidad. Existen varios tipos de capitalismo, como el mercantilismo, que sostiene que los países serán más prósperos y exitosos mientras más riquezas acumulen. De esta manera deberán mantener una balanza comercial positiva, donde las exportaciones superen a las importaciones. Libre mercado. En ese sistema de capitalismo, también llamado economía de mercado, se caracteriza por establecer los precios y los bienes y servicios a través de la oferta y la demanda. La economía social de mercado sostiene una mínima intervención del gobierno en la economía, pero asegura que los servidores básicos e importantes, tales como la seguridad social, los derechos laborales y la educación, estén bajo el mando del Estado o bajo acuerdos en donde esa intervenga. El capitalismo corporativo. Este tipo de capitalismo burocrático y jerárquico sostiene que el sector público, o sea, el Estado, solamente intervenga en el mercado para beneficiar y promover los intereses de las corporaciones. La economía mixta. La economía mixta combina la intervención del sector público con el mercado de la oferta y demanda. Este tipo de capitalismo posee una mejor intervención del Estado, ya que este se asegura de que la población cuente con el abastecimiento necesario de los recursos. A continuación, mi compañero. La mercancía. La mercancía es un conjunto de bienes con valor monetario que puede ser comercializados por medio de una transacción mercantil. De esta manera le cubren una determinada necesidad a un consumidor y le generan un beneficio económico a un vendedor. Características de la mercancía. Son bienes económicos valorables. Los bienes pueden ser elaborados previamente en un proceso de producción.
Su venta representa un beneficio económico para el oferente, puede ser almacenada en bodegas, se distribuye en los mercados por los oferentes. Tipos de mercancía. Mercancía perecedera, aquella que para su conservación a lo largo del tiempo requiere de determinadas condiciones como la regulación de la temperatura o la ventilación. Mercancía no perecedera, aquella mercancía que posee una vida útil muy prolongada debido a que se encuentra diseñada para conservarse por largos periodos de tiempo. Mercancía frágil, sus características facilitan su deterioro. La mercancía frágil debe atarse con cuidado porque es muy sensible a las vibraciones, golpes o presiones. Mercancía elaborada, aquella que fue elaborada por medio de un proceso productivo en el que intervinieron elementos de maquinaria, conocimientos, capital y materia prima. Mercancía no elaborada, aquel conjunto de recursos que son extraídos del medio ambiente y no pasan por un proceso de elaboración en el que se alteren sus cualidades. Mercancía peligrosa, todo material, componente o elemento que contiene propiedades nocivas. Ejemplos de mercancía: vasos, verduras, mesas, celulares, pinturas, pescados, automóviles, camisetas. Plusvalía y la ganancia. Para estudiar la teoría de la plusvalía es necesario entender el pensamiento de Carlos Marx acerca de la teoría del valor del trabajo, que afirma que todos los productos se intercambian en función de la cantidad de trabajo que se incorpora en la producción. Es importante diferenciar los términos de ganancia y plusvalía. Generalmente, la plusvalía se explica como el aumento del valor de un mercado u objeto, y la ganancia como la diferencia o beneficio que el empresario recibe por la producción de bienes y servicios. La inversión de los capitalistas hacen en sus empresas para la producción de bienes o servicios tienen que ser suficientes como para pagar tanto las jornadas de sus empleados, como también por el uso ya sea de máquinas en cuestión de energía eléctrica, alquiler de local, materiales que se utilizan para dicha producción, entre otras. Conclusión. El capitalismo no puede de una forma u otra perjudicar al individuo carente de medios, haciendo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hay que recalcar que el capitalismo como sistema social promueve la libertad del individuo, hacer con sus propiedades lo que desee, pues el hombre como individuo racional necesita de la libertad para moverse dentro de la sociedad y así descubrir los recursos necesarios para su propia supervivencia. También el capitalismo es el único sistema en el cual la movilidad de clase social es posible. Vemos cómo las personas pueden nacer ricas y morir pobres, o nacer pobres y morir ricas. En este sistema cada persona debe trabajar para poder superarse. El capitalismo puede de una forma u otra perjudicar al individuo carente de medios, haciendo que los ricos se hagan cada vez y los pobres cada vez más pobres. Gracias.